3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con Alberto Bosquet, que sin duda es un ser humano extraordinario por la cantidad de vivencias que he tenido la oportunidad de leer en su libro, Diario de un Estoico Tatuado, que además has traído hoy también tu segundo libro, Disciplina Espiritual, que también tiene muy buena pinta. Y te quiero felicitar porque te contaba antes fuera de cámaras que me ha gustado muchísimo la naturalidad con la que hablas de temas tan controvertidos, de temas tan oscuros y que los traigas para que cualquier persona pueda conocerlos. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí en el podcast, la verdad. Y más de una persona como tú, a la que admiro en el mundo del estoicismo y que ya leía cosas de ti, de estoicismo y acabar escribiendo un libro de estoicismo y estar aquí es algo como muy mágico, ¿no? Buah, es súper mágico. Bueno, hay que decir, muchas personas no lo saben, pero nosotros nos conocimos en la boda de Roberto Molina Sí, hace unos años. Estuvimos encima sentados en la misma mesa casualidad, ¿eh? de pura casualidad, sin conocernos, sin tener ni idea el uno del otro. Y es fantástico, porque fíjate cómo la vida nos vuelve a cruzar. Y además hace poco me encantó porque mi amigo Andrés el Ronin, que me consta que también conoces, me recomendó tu libro, que yo lo tenía como en lista de espera, ¿no? De estas veces que dices, oye, jope, este tipo seguro que tiene cosas interesantes que contar, pero lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Y Andrés me dijo, oye, tío, me acabo de leer el libro de Alberto y wow, me ha sorprendido muchísimo, tío. Habla de temas así muy controvertidos que ahora si quieres tocamos. Y lo hace con mucha naturalidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si me lo dice ya Andrés, lo paso en lista de cola, lo pongo aquí el siguiente. Y me lo leí, tío, me lo leí este verano. Y se diluyó en un momento. O sea, me pareció súper entretenido porque no sé si tú eras escritor o algo así, o sea, o esto ha sido tu primer libro así de... No, pero lo que te digo es, da gusto, ¿no? Escucharte, pensar eso de ti, que sabes de estoicismo y que estás metido. Estaba escrito ya cuando salí de la cárcel, o por lo menos la mitad y la otra mitad en mi cabeza, pero lo terminé este año. Y no soy, bueno, dicen que escritor es el que escribe. Ujú, Este es mi segundo, entonces ya me podría considerar que me gusta escribir. ujú. Y un gusto que te haya gustado y que lo hayas comprendido también, ¿no? Que se haya bajado a tierra. Sí, bueno, lo has bajado tú a tierra. Yo sencillamente, pues, me he fijado un poquito que tratabas de expresar las cosas un poco en función de tus vivencias personales, ¿no? Al final, normalmente, cuando leemos libros de estoicismo, ¿no? Ahora que está tan trendy, lo que nos quedamos son autores que explican conceptos, Ajá. ¿no? Pero a mí lo que me ha gustado del tuyo es que tú vivías o viviste esas cosas y tiempo después, según ese viaje, ¿no? O ese aprendizaje dentro de la filosofía, pues los hilaste con tus vivencias pasadas. Ujú, ujú. Yo creo que a ti también te habrá pasado, ¿no? Que lees cosas de estoicismo y dices, esto me cuadra, ¿no? Como que Ujú. lo llevo dentro. Igual que cuando hablo con alguien de estoicismo le digo, oye, mira, esto es estoicismo. Y me dicen, pues estos valores ya los tengo. Pues yo era igual, era como que el estoicismo ya lo tenía integrado y al leerlo le dije, bueno, pues esta filosofía cuadra mucho con mi forma de ver la vida. Y así es como fui plasmándolo poco a poco. Intenté hilar partes de mi vida con aprendizajes de estoicismo y salió esto. Ujú. Y me ha encantado porque, tío, hablabas al principio del libro, Alberto, por ejemplo, de temas así delicados como, por ejemplo, que tu madre era prostituta Ujú, y eso al final te marcó en tu ujú. relación con las mujeres, e incluso tu relación con los hombres que trataban a las mujeres de determinada manera, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de esta parte? Porque me parece súper Ujú. profunda. Sí, mira, esto lo hablo ahora en los círculos de hombres, ¿no? Ujú, Recreamos círculos de hombres con energía Yang y Yin, como te he contado un poco antes. Y lo típico que se habla, por lo menos en mi sociedad, es un clásico bueno, cuando tenga 18 años me voy a ir de prostitutas, ¿no? Y eso es como un clásico, algo normal, ¿no? Que hombre no debería irse irse de prostitución, es algo como típico, ¿no? Sino como que ya no eres hombre. Por lo menos en la sociedad en la que yo vivía. Claro, un hombre como yo, que su madre trabajó en la prostitución, esto no lo acepta, ¿no? No lo acepta porque lo primero que pienso es que la primera mujer, la primera persona femenina que hay en mi vida es una mujer, ¿no? Es mi madre. Entonces, romper esas creencias de que hay que ir de prostitución, sino al revés, todo lo contrario, respetar a la mujer desde su esencia allí, ¿no? De esa esencia que nos marca. Y lo cuento en el libro, ¿no? Mi madre, siendo yo muy joven, bueno, pues circunstancias de la vida, sin juzgarla,
Desapareció de casa poco a poco y hasta que un día yo me enteré de lo que trabajaba y esto marcó mi vida, marcó un antes y un después. Al final un gran desafío en mi vida fue también intentar no juzgar esa parte. Ujú, Y es lo que ahora en los círculos de hombres intento ofrecer a los hombres como valores oye, mirar a la mujer con respeto y con admiración y qué puedo aprender de ella, ¿no? ujú. Y es curioso porque, como te comentaba antes, ¿no? En ocasiones en el libro hablas con cierta visceralidad desde mi perspectiva, porque mola mucho, porque dices, te referías a estos hombres en algunos casos como y tipos gordos a los que no se les levantaba, no sé qué, iban a estas cosas, o sea, este tipo de situaciones, y, y se veía como realmente había mucha pasión, ¿no? Por todo por toda esta temática. Sí, porque no solo lo viví desde pequeño, Ujú, sabes que en la herida está el propósito, ujú, ¿no? Entonces, una de mis heridas era esto. Y circunstancias de la vida, con 19 años empecé a trabajar con armas guardando clubs de alterne, ¿no? Era seguridad en prostíbulos y además prostíbulos de alto standing. Y veía esto a menudo, ¿no? Veía que había una segunda sociedad que el mundo no conoce. Cuando yo cambié de vida empecé a darme cuenta de la sociedad que me rodeaba que no conocía ese segundo submundo que yo había vivido. Pues gente en traje y corbata que van a los puticlubs, gente normal que trabaja en una fábrica, cualquier padre de familia que van al club y es algo como que la sociedad no lo sabe. Y al final te das cuenta de que se normaliza y esto está feo, porque yo viví en los clubs desde la parte interior, desde la parte de estar viendo a las prostitutas cambiándose la ropa, sufriendo, drogándose, para luego salir al club y cambiar la cara, cambiar la máscara. Entonces, al ver esa parte y luego tener esa herida de mi madre, pude vivirlo desde otra forma. Entonces, cuando vivo eso, digo, ostras, esto no se está viendo bien. Esto no es como debería estar pasando, ¿no? A mí me genera mucha curiosidad porque yo me considero un tipo pues que al final ha estado como muy sumergido en la Matrix y yo he estado sumergido pues un poco en lo que la sociedad nos ha querido vender, ¿no? Que es un poco los cuentos Disney. Entonces, cuando yo he leído este tipo de cosas en ese tipo de libros, pues me lo quedo más como en la fantasía, ¿no? O sea, Ajá. como que aún se me hace, me lo cuentas tú, y aún así se me hace muy lejano. Por eso, aprovechando que estás aquí hoy, Entiendo. me gustaría que me hablaras de ese mundo, Mm. porque es que existe realmente, ¿no? Sí, Existe, como estás diciendo, personas que jamás dirías que hacen este tipo de cosas porque son padres de familia o lo que sea, o incluso altos ejecutivos que también cuentas en el libro, lo que buscan es ser sometidos por estas personas, ¿no? Y me parece realmente interesante y no sé si nos podrías contar alguna anécdota que te viniera a la cabeza. ujú. Mira, recuerdo la primera vez que vi una película que dije, esto cuadra con la realidad de verdad, es Sky Rojo, que es una serie Ujú, de Netflix, y dije, es esto la realidad. La realidad es, por ejemplo, que tú puedas ver, tú cuando entras en un club, la realidad que puedas ver es una discoteca a oscuras con mujeres con poca ropa, ¿no? Sonrientes y con ganas de sexo. Es como que vas a ligar, seguro, ¿no? Pero la realidad que hay detrás es otra. La realidad es una mujer que tiene hijos, es una mujer que está drogada hasta arriba y que está sufriendo. Yo recuerdo a un amigo mío, proseneta, que decía, cuando una mujer es capaz de vender su cuerpo, ya ha vendido su alma. Esa persona ya ha llegado a un punto que ya ha perdido la cabeza. Entonces, todas esas mujeres y todas esas historias son día a día. O sea, dentro de, ya no solo eso, sino que dentro de ahí hay mafias. Hay mafias de albáncosobares, mafias de rusos, o sea, hay una historia, hay una película muy grande que contar ahí, hay mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento. El clásico de prostitutas que vienen a vivir aquí que son colombianas o son de otra nacionalidad y tienen que buscarse sus novios, tienen que buscarse su vida y esto es complicado vivirlo y verlo, ¿eh? Cómo tratan a la mujer. O sea, es como un parque de atracciones. Ujú. y tú, por ejemplo, desde tu experiencia, lo que tú conoces, al final podrías hacer una separación entre estas personas que lo hacen desde la necesidad y las mujeres que lo hacen un poco ahora mismo desde el OnlyFans porque está de moda y caen en lo trendy, perdón? O crees que realmente ninguna mujer lo hace desde ese empoderamiento? ¿Crees que eso es una máscara que realmente no es así? Te pregunto desde la curiosidad. Sí, yo pienso que el OnlyFans, hasta donde yo sé, porque he oído muy poco, es solo webcam, ¿no? Vídeo. Ujú, Nada que ver, ¿no?
nada que ver, porque tú en un webcam vídeo pues, al final puedes estar haciendo lo que tú quieras. Otra cosa es el abuso, ¿no? Otra cosa es, o sea, pues hombres que entran con 3 mujeres, hombres que quieren penetrar a mujeres de una forma o de otra, o sea, el olor, ¿no? El olor, el tacto. Tú imagínate una mujer de 25 años o de 20 años poseída por un señor de 65 años arrugado y viejo. O sea, es asqueroso. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? El OnlyFans es una cosa, es como muy light a lo que es realmente. Y luego dentro de todos esos estatus hay muchos estatus inferiores. O sea, dentro de eso hay estatus. O sea, tú puedes estar en un club como una prostituta, pero también puedes estar en la calle. Aquí ya hablamos de otra cosa más dura, porque encima te estás exponiendo a tener que subir el coche de cualquier hombre que te venga y te roban, te violan, etc, etc, etc. Es que me llama mucho la atención porque hace poco vi en Twitter Ajá. que había una mujer que para darse publicidad en el OnlyFans pretendía pasar o sea, por 100 hombres en el mismo Ajá. día. No sé si has visto la Sí, noticia. sí, sí. ¿A qué lo Y me, dices? y me parecía como muy loco, porque luego la mujer salía que se echaba a llorar porque no había podido satisfacerlos a todos. Y realmente a lo mejor eso puede esconder alguna otra cosa que realmente no nos estén contando, ¿no? Hay trauma. Eso es una persona con trauma. Es una persona para sentarse y trabajar ese trauma. Que lo ha dirigido al sexo, genial, pero podía haber dirigido a otra cosa. Pero ahí hay trauma total. O sea, una sensación de trauma total. Sí, no, yo creo que eso no es prostitución, eso es un trauma ya. Prostitución es una mujer a la que ha vendido su cuerpo porque no llega a más, o sea, ya no puede más y que cuando termina de acostarse con 8 o 9 hombres por noche va a vomitar al baño. Eso es prostitución. Wow. Bueno, me parece un tema súper delicado y realmente que era muy peliagudo, ¿no? Al Sí. final, y encima también es una parte que al no estar nada arreglado, ¿no? Y ser algo también tan tabú, pues no se le ve que tenga un futuro prometedor, ¿no? Se le ve como que va a seguir oscuro y tenebroso. Lo que hablamos, ¿no? Creencia. Como es una creencia que los prostíbulos están ahí, si te fijas, al final son hoteles. Ujú. Ellos están regulados como un hotel en el que las mujeres alquilan las habitaciones. Entonces, aquí hay alguien detrás que se lleva pasta, lo de siempre, ¿no? El que tiras del hilo de arriba. Y eso va a estar toda la vida. La prostitución, ojalá que algún día se acabe, ojalá, ¿no? Pero, y luego es un mundo oscuro porque, te voy a poner un ejemplo, como seguridad de estos locales, cuando tú vas allí, lo último que quieres es tener un lío. Lo último que quieres es que tu tarjeta no vaya. Lo último que quieres es que alguien sepa que has estado allí. Entonces, cuando pasan cosas en los clubs, nadie se suele enterar. O sea, no suele enterarse nadie de que has estado o no has estado. Entonces, como todo, es un submundo total. Luego hay clubs de día y clubs de noche. O sea, hay también pisos francos donde están las prostitutas. Es un mundo muy grande. Oye, Alberto, te quiero preguntar porque al final tú ahora mismo pues, se te ve una persona muy cordial. Sí que es cierto que bajo una carcasa, ¿no? De un tipo tatuado y musculoso, pero al final tú lo cuentas en el libro, antes tal vez no fueras tan amable o tan cercano o digamos una persona cordial, por decirlo de una forma, y estarías bajo la carcasa de un tipo duro, ¿no? De un tipo, se podría decir Personaje, ¿no? incluso un personaje peligroso, incluso. Sí. ¿Podrías hablarnos de ese Alberto? Mm. Sí, era un tipo peligroso, sí. Pues sí, fíjate, como no tenía tampoco, yo me crié sin la figura paterna y figura materna, ¿no? Entonces, un poco en la calle empecé a traficar con drogas con 13, 14 años. No tengo abuelos, abuelas, tíos, tías, nada. Y sin querer fui criándome así y lo primero que me ayudó es la lucha, ¿no? Empezar en las artes marciales, luchar. Y era un chaval agresivo, simplemente por quizás miedo, ¿no? Quizás ese personaje que no tiene a nadie que le pueda ayudar, que le pueda ayudar en una pelea. Y así empecé. Y ya con 15, 16 años, mis mentores empezaban a ser personas que iban al gimnasio, el clásico culturista de la época, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época ir al gimnasio era peligroso, ¿no? No eran los gimnasios que hay ahora, eran gimnasios de... ¿Te acuerdas de el Megamas 2000, Megamas 4000, las proteínas de la época? Me acuerdo, ¿Verdad? no me acuerdo exactamente, pero sé que existía, o sea, sí Claro, que... anabolizantes en la esquina, ¿no? Ir Ujú, al gimnasio era un antro, aquello eran antros. ujú.
Y en aquellos antros se movían muchas cosas. Entonces, yo siendo muy jovencito, el poco dinero que ganaba me apuntaba al gimnasio, ¿no? Un poco por inseguridad, seguramente. Y todas esas personas pasaron a ser mentores míos, sin ellos saberlo, ¿no? Te apoyas en cómo hacen ellos las cosas. Y esos mentores, pues había tipos de toda clase, ¿no? Entonces yo me fijaba en ellos y ellos eran agresivos y eran duros y empezaban a hacer cosas ilegales. Y yo me juntaba con ellos y yo era como el perrito jovencito, ¿no? Que se acerca a la manada para ir aprendiendo. Y ese perrito jovencito fue creciendo y demostrando mucho, hasta que con 18, 19 años entré en una especie de organización. Esa organización fue a más, a más, a más, hasta que ya fue una organización en toda regla. Ujú. ¿Qué pasa? Que nosotros no solo trabajamos de seguridad, sino que también nos montamos una empresa que se llamaba... Era una empresa de cobros, no recuerdo cómo se llamaba ahora, pero era una empresa de cobros, entonces nosotros cobrábamos también deudas, todo lo que tenía que ver con tráfico, todo lo que tuviera que ver con tráfico y ganar dinero y no era pagado, nosotros lo cobrábamos. Entonces todo eso te lleva a ser una persona que tenías que estar siempre imponiendo y siendo duro en cómo hacían las cosas. Entonces mis estados de ira, ¿no? Lo típico en estoicismo, mis estados de ira no los controlaba. Era un tipo agresivo, era un tipo que me podías ver como ahora, pero un tipo que no tenía límite a la hora de poner las normas bajo la mesa, ¿no? Mi forma de ver el respeto no era la misma forma de la que lo veo ahora. Para mí respetar era una persona que tenía que hacer lo que yo dijera como yo lo dijera, ¿no? Y eso fue una de las razones que me llevó a entrar en la cárcel. Ajá. Te quiero preguntar antes de esa etapa de la cárcel, de la que tengo muchísima curiosidad, porque has sido capaz de establecer perfiles psicológicos ahí dentro. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención de tu libro. Es esa etapa en la que tenías tanta relación pues, con el mundo de la mafia, Ajá. con el mundo de la noche y con el mundo oscuro del que hemos hablado antes, ¿no? Y me ha generado mucha curiosidad por cómo se interactuaba, ¿no? Porque al final estamos hablando de que sois personas, que todos tenéis una máscara, un personaje en el que todos os queréis mostrar lo más duro posible para que no te falten el respeto, pero al final todos estáis como, entre comillas, con el miedo con el miedo o el respeto de la espada de Damocles que está encima de la cabeza, porque tenéis la lucha primero con vosotros mismos, Uh-huh. la lucha con vuestro entorno, con el entorno adyacente y luego además con la policía, Tal ¿no? cual. Entonces, al final es una guerra y un sistema nervioso simpático constante y me gustaría saber cómo era la vida entonces, que nos pudieras contar pues cómo lo vivías en esa época. Lo has desarrollado perfecto, ¿eh? Lo has desarrollado perfecto, tal cual, ¿eh? No hay mucha gente que pueda empatizar con ese desarrollo, ¿eh? Sí, como tú bien dices, ¿no? Tú tienes una lucha interna primero por tus estados emocionales, porque, claro, a mí me dices en aquella época que era un estado emocional, no tengo ni idea. O sea, me dices, no sabía ni lo que eran las emociones. Simplemente era un tipo que cuando estallaba, pues estallaba en ira y cólera y ya está, y luego me calmaba, no tenía ni idea. Pero para nosotros lo más peligroso, aparte de estar siempre con la policía detrás, que era otro peligro, luego estaba el peligro de las puertas de las discotecas y vértelas con cualquiera, y luego estaba el dark side, que ya era lo más fuerte, que ya era cuando te llamaban para hacer misiones. Entonces, por ejemplo, teníamos que ir a Barcelona y entrar en un club y habían llegado unos albanos y teníamos que limpiar de albanos. Nosotros llegábamos allí y que era literalmente llegar como mercenarios. Y es verdad que es una vida que normalizas y como lo estás viviendo desde pequeño, ¿no? Desde pequeño estás viviendo todo esto, normalizas ese estado de ansiedad, normalizas ese estado de ira, ese teléfono que cuando vas a hablar con alguien tienes que desmontar la batería y quitarla, es algo normal. Cuando yo salgo de toda esa vida y veo que hay otro, es como una capa, es como si vivieras en un edificio y estás en el primero y ahora de repente subes al segundo y dices, ostras, ¿esto no existe? O sea, ¿puedo estar tranquilo? ¿Puedo dejar de hablar contigo y no tener peligro a que nos vayamos a matar? ¿Es posible decirte solo, no quiero saber nada de ti? ¡Wow! ¿Es posible no tener peleas? ¿Es posible ver a la policía y no tener miedo? Entonces es cuando entendí que aquella vida no la quería volver a llevar. Entonces yo pienso que la gente que está ahí no se da cuenta de ese estado de dolor.
Ujú. Por eso tenemos, los que no conocemos eso, ¿no? Al final que hemos vivido en el mundo de Bambi, esa curiosidad, ¿no? Por ese mundo tenebroso y que nos cuentes alguna situación, porque me gustaría saber en qué momento te ves en la situación de generar violencia, ¿no? Porque yo pienso que vosotros en ese mundo pues vivíais como con la reputación, ¿no? Ujú. Pero también en el libro tú cuentas que había personas que a lo mejor no conocían tu reputación o tú no conocías la reputación de Ujú. otros, ¿no? Ujú. Entonces es como una especie de partida de ajedrez de cuándo y con quién debo ejercer violencia y cuándo y con quién no. Ujú, totalmente. Normalmente, en estos casos, la violencia, cuando tú tienes que poner violencia, es porque ya no llega, ya es un límite, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en el cual hay una banda que está llevando, por ejemplo, claro, de verdad, ¿no? Discoteca. Nosotros llevamos una discoteca que se llamaba Galaxy, es una discoteca de rumanos que ponía música manele. O sea, imagínate el tipo de gente, ¿no? O sea, no había un español que quisiera trabajar allí, o sea, era imposible. Entonces nos llaman nosotros, nos trabajamos allí y claro, y tienes que imponer violencia porque cuando tú llegas los rumanos no te conocen. Entonces, en cualquier cosa que pase, yo recuerdo estas anécdotas, las recuerdo porque grandes, o sea, muchos mentores de los que yo aprendí me lo enseñaban, ¿no? Sin darse cuenta me lo enseñaban. Alberto, cada vez que una persona se ponga enfrente tuya, tú tienes que pensar siempre que tienes que tratarle como si fuera una persona igual a las demás. Lo típico es que te vayan a decir, acaba de salir de la cárcel, este tío va armado, este tío es de los de Tergoviste, este tío, su familia es tal, da igual. Para ti es una persona. Si te falta respeto, tienes que ser contundente. Entonces, nosotros ejercíamos contundentes con cualquiera que faltara el respeto. ¿Qué es faltar al respeto? Pues a lo mejor tener que entrar en la discoteca con dos prostitutas y la prostituta de repente se ha quitado la camiseta y quiere entrar porque sí. Y el hombre se pone agresivo, entonces el hombre se pone agresivo, va al coche, coge un machete, te lo saca fuera y se impone delante tuya con un machete. Quien dice un machete dice un arma, dice un hacha, entonces tú ahí eres contundente, no puedes decir, bueno, hasta aquí he llegado, llamo a la policía. No, porque eso no va así. Mañana vendrá él y con cuatro Ujú. más. Entonces ahí es cuando te ponías agresivo, por ejemplo. Y ese mundo, no sé si es el mismo mundo que está en los porteros de discoteca. Sí, ¿Sí? todos, sí. Entonces, yo no tengo ni idea, entonces por eso te quiero preguntar. eh, ¿Cómo gestionáis vosotros a las personas? Porque, no sé, yo me acuerdo cuando iba más de chico, que no he ido mucho, pero cuando estaba yendo a alguna discoteca o lo que sea, que te podían discriminar por los pantalones o por la zapatilla o por la Sí. camiseta, ¿no? Y claro, yo pienso, bueno, si yo no soy conflictivo, o sea, ¿por qué me discriminan a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo se discriminaba en ese ámbito? Ujú. Depende de las normas de la discoteca, siempre. O sea, y luego hay porteros y porteros. O Ujú. sea, hay muchos porteros que no pueden estar metidos en este lío, que simplemente son trabajadores que están o están fuertes o saben luchar y por eso están como porteros. Y realmente no van. La gente piensa muchas veces, no todo el mundo, pero sí que hay ciertas personas que piensan que el portero va y te pega porque sí, o te da un tortazo porque sí. No, ese señor tiene mujer y hijos y está yendo a trabajar, a pasar frío, simplemente para ganarse un pequeño sueldo. Y ha habido un momento de la noche que ha habido un jaleo y ha tenido que intervenir por lo que sea. Está claro que se le va la mano o no, y si se te va la mano o no, es más complicado que si trabajas de camarero, ¿no? Y manchas a una persona con café. Si se te va la mano, estás pegándole a una persona y nadie tiene derecho a eso, está Ujú. claro. Pero volviendo a la pregunta que tú dices, ¿cómo se discrimina depende de las normas de la discoteca? Por ejemplo, en esta discoteca no se puede entrar rapados ni tatuados. Y yo en la puerta, tal cual. Entonces coges al Como que tipo si y te le pareces dices, a mí no puedes pasar. dices al tipo, mira, lo siento mucho, pero no se puede entrar aquí. Tengo una cámara que me está mirando detrás, que es mi jefe, y no quiere ni tatuados ni pelados. ¿Qué me dices? Pero no puedo entrar. No, o sea, compadre, hazme caso que no puedo hacer nada, es mi trabajo. Entonces ya estás discriminando zapatillas de deporte. Entonces cada discoteca, si es una de colombianos, vas a tener una cosa, de rumanos vas a tener otra, si es una after hour es otra. Y sí que es verdad que emites juicio muchas veces, pero es tu trabajo. Y ese juicio muchas veces, en vez de ser juicio, es una manera de no de dar paz dentro de la discoteca. Porque dentro de la discoteca, yo cuando le he hablado esto por ejemplo, con mi mujer, le cuento historias y dice, pero bueno, cuando estás en la discoteca parece que todo está en paz, porque la puerta la estás cortando, la guerra está en la puerta. Entonces tienes que ver ese juicio dependiendo. Como tú dices, seguramente tú irías y nadie te diría nada.
porque no tienes nada que te vaya a cortar, ¿no? O sea, eres un tío, un tío normal, que no quiere líos, se ve, se huele. Pero si no, también se ve. Se ve en su forma de andar, de hablar, de comunicarse. De tal. Pues por eso te quiero preguntar. Me gustaría saber, primero, ¿quiénes consideras que son los más conflictivos? Qué buena. Si tú tuvieras que decir, yo veo a alguien y digo, ¿quiénes son los más conflictivos? Wow, qué buena. Es buena, ¿eh? Te diría que daría para escribir un libro, porque sí, porque lo mismo no es por decir razas o tal, pero eh, por ejemplo, vamos a mojarnos. Por ejemplo, tú si ves, mira, uno de mis mejores amigos se llama Mandili Bashir, padre ruso, madre musulmana, o sea, poca broma. Pero un argelino o una persona que sea árabe, que sea fiel a sus creencias, cuidado. Porque si lo sacas de su entorno y lo emborrachas y lo pones en un entorno que para nosotros somos los kafir, que somos el diablo, estos no tienen límite. O sea, irán a matar. Pero si tú veas una persona con una persona que es árabe, que es puro árabe, no va a beber alcohol, va a estar en su casa, va a ser una bellísima persona. Y está en Argelia y son bellísimas personas. Cuando lo sacas de su entorno es cuando es peligroso. Pero es peligroso así también toda aquella persona que vaya con un estado alterado de conciencia es peligrosa, por así decírtelo. Si vuelvo a las razas, exmilitares, por supuesto, kosovares, albanos, tal, que han estado en milicias, cuidado. O sea, cuando tú pides un carnet en una discoteca y de repente el carnet te dice albano kosovar y lo miras y ves la apariencia y dices, cuidado. Pero si de repente te dice Madrid, vale, está bien. Entonces depende mucho de eso. Qué interesante. Entonces, yo a lo mejor estoy presuponiendo mucho, pero si tú entonces te encuentras a alguien que pueda ser argelino entrando en una discoteca y dices, ostras, este no es su entorno, me la va a liar. No, por ejemplo, te vas a ver el caso argelino. Ya te digo, mi mejor amigo es argelino, que es Mandili, ¿no? Y sé cómo actúa. Entonces, él es argelino y está bien, y no te la va a liar. No, pero estás hablando de tu mejor amigo, ¿sabes? Claro, Estás tú al lado, o sí, te sea... quiero decir, es argelino, no te la va a liar. ¿Dónde te la va a liar cuándo es? Cuando lo está sacando de su entorno. Como argelino o persona de este tipo, si bebe alcohol, lo ha sacado de su entorno. No es como un madrileño o un tío de Valencia que lo ha sacado de su entorno, ¿no? Y bebe alcohol y está acostumbrado desde pequeño a beber alcohol, a irse de fiesta con los colegas. Pero una persona que nunca ha bebido alcohol, que lo sacas de su entorno y tiene otra religión y todos se complica. Las religiones se complican, ¿eh? Bastante. Ajá. Y más allá de, por ejemplo, de estas personas que estás comentando, a nivel de... Esto al final a mí me da mucha curiosidad porque tengo amigos policías y ellos me dicen que tienen como un radar en el que me pueden decir quién la va a liar y quién no, Claro. y quién es buena gente. O sea, a mí me dicen, mira, yo contigo no tendría problemas, porque ya sé que tú no me la vas a liar. Y me dicen, pues un poco por mis características, por tal, incluso me dicen por mi fisionomía, o incluso por la ropa que llevo, o lo que sea, ¿no? ¿Tú eres capaz también de decir, de hacer ese tipo de análisis? Por supuesto. Pues, ¿qué características consideras que podrías destacar de personas que te la vayan a liar? Sí, enseguida. De hecho, yo solía estar en la puerta a puerta hasta X hora para limpiar y cuadrar eso. Los malos siempre son los mismos, ¿no? Si además son de barrios parecidos, son los mismos malos y los reconoces. Con los años ya esa gente que era de barrio ya no la reconoces, porque ya empiezan las mafias de distintos países. Y te la van a liar, lo vas a ver enseguida. O sea, lo primero que tienes que ver es que, por ejemplo, y fíjate que cómo voy yo, ¿no? Tú te fijas si tienen tatuajes, qué tipo de tatuaje. Solo el tipo de tatuaje que puede tener una persona ya te dice mucho. O sea, no es lo mismo ver un tatuaje súper chulo y moderno que ver un tatuaje taleguero y raro, ¿no? En Oye, una y mano. perdóname que te corte. Entonces, ¿qué significan entonces tus tatuajes? Porque yo veo infinidad Claro. de cosas. Esto, ¿Son talegueros o son tatuajes esto, de tío guay, no, tío cool? esto ni taleguero ni tío cool. Tío cool verías, y yo igual cuando veo a un tío con tatuaje sé de qué va, enseguida. Tío cool sería un tío que se ha tatuado todo su cuerpo en 2 años. No tiene, no tiene historia. Esto es historia, esto es 20 años tatuándome. Entonces, talegueros son los que están hechos a mano. Estos no están hechos a mano, pero son historia, llevan historia. O sea, tú ves a una persona que está tatuada, recién tatuada, y me ve a mí y dice, este tío es un Cadillac de 69, para que me entiendas. Interesante. Y oye, has mencionado antes a cómo actúa una mafia
y cómo actúa una mafia según la mafia, ¿no? Entonces, ¿quieres decir que según el país del que es la mafia está enfocada en una cosa u otra? Total, total. ¿Podrías así identificar un poquito todo esto? Rumanía. Tarjetas, ordenadores, todo lo que tenga que ver con internet, prostitución, robos en pisos, en hoteles y poco más. Africanos, prostitución, robo de coches, sí, por ahí va. Albano-kosovares, etcétera. Eso ya van secuestros, tal, cada uno, sí, cada uno. Si tú, por ejemplo, tú estás en una urbanización y te viene un albano, bueno, fácilmente, no porque sea albano, ¿no? Es porque, o sea, puedes conocer un albano que no tiene nada que ver, pero si es un albano a lo mejor es ex militar, etcétera, etcétera. Entonces suele ser así, polacos, otra cosa. Cada uno como que se dedican a algo y entre ellos se respetan y saben cada uno lo que hace. Sí. Y de todas estas mafias, ¿cuál consideras que son o tienen los tipos más duros? Que tú digas, uff, estos Mafias son... del este siempre. Mafias del este siempre. Por ejemplo, con los africanos no vas a tener nada nunca. Nunca, porque no los ves. Los africanos no los ves. Ni, o sea, están a su rollo. Ellos están trabajando mucho con el caballo, con la droga. Siempre hablo de los que se dedican a esto, ¿no? Como el español que lo haga, ¿no? Pero no los ves. Y los más peligrosos ciudadanos del este suelen ser. Y me suena, de haberlo leído también en tu libro, que dentro de todo esto tan malo y tan tenebroso, son tipos de honor. Sí, 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 ¿Podrías sí. contarnos un poquito todo esto? Sí, son tipos de honor. Al final todo el que está metido en ese mundo también son tipos de honor, porque no es lo mismo lo que te decía antes, ¿no? Si tú tienes ahora, yo ahora en la vida en la que vivo, el honor se lo pasan por el culo, porque realmente el honor, si faltas el honor a una persona, ¿qué va a pasar? ¿Se ha peleado conmigo o me ha dicho algo malo por Instagram? Pero si tú faltas el honor en ese caso, puede ser que lo pague bastante caro. Entonces la gente tiene mucho honor, tiene mucha, hay mucho honor y mucho deshonor, mucha deslealtad. Y la deslealtad se paga más dura, ¿no? Entonces es algo que se toma muy en serio, por así decirlo. ¿Podrías poner ejemplos? Porque a mí cuando lo leí en el libro me llamó muchísimo la atención y dije, wow, qué curioso todo esto. Ujú. Ejemplos, por ejemplo, Omerta, ¿no? La ley del silencio. Es algo que está. Nosotros teníamos camisetas, que nosotros ya. Había un grupo, uno de los grupos, teníamos las camisetas que era Omerta, que es la ley del silencio. Yo no he visto nada, no veo nada, no hablo nada, no digo nada. Entonces, esto es algo que se tiene que llevar dentro de ti, es algo que nadie te va a enseñar en la escuela cómo se hace. Sin embargo, cuando no estás metido en eso, la ley de omertà te la pasas por el forro también. Es como, puedo criticar a una persona, puedo hablar de la otra, ahí no puedes hacer eso. Es algo como muy de umbría, ¿no? Es como muy de honor. Y quien no lo hace se le respeta más también, ¿no? Omerta te diría una de las palabras, ¿no? Nunca nada a nadie. Y también te quiero preguntar, porque es una cosa que a mí personalmente me genera mucha curiosidad, es cómo se ve el mundo de la policía. O sea, quiero decir, la policía se ve como los buenos, se ve como malos, se ve como neutros. ¿Cómo No, se ve este mundo? se ve que hacen su papel. ¿En qué sentido? Ellos hacen su papel. En mi caso, yo personal, yo nunca tuve nada en contra de ellos. O sea, yo sabía que ellos tenían su papel y yo tenía el mío. O sea, nunca me tomé nada personal hacia mí, sino que pensaba, bueno, vosotros tenéis vuestro papel, yo tengo el mío y ejercemos cada uno en el rol. Sí que yo tenía muchos amigos policías también y los entendía también, cada uno tenía que hacer su papel. En mi punto de vista se ven como buenos, no se Se ven ven como como malos. buenos. Y te quiero preguntar entonces, porque a veces llegan, digamos, a la Matrix noticias como que recientemente a un policía se le han incautado 25 millones de euros de efectivo. Que dices, bueno, 25 millones de euros de efectivo, que no te están diciendo 100.000, te están diciendo 25 millones de efectivo, que el tipo no sabía, o sea, tenía tanto efectivo el hombre, el que era un comisario, que lo tenía hasta en la propia comisaría, porque no le cabía en su casa. Y claro, eso viene a decir que tal vez tengan incluso una relación estrecha con la mafia. Pero ya no solo estamos hablando en el ámbito de efectivo, sino que hay también tráfico de armas y hay tráfico también de drogas, en el caso que también han pillado a ciertas, sobre todo en el ámbito de las aduanas, es donde más corrupción se
se encuentra de este punto, ¿no? ¿Qué relación encuentras tú con el mundo oscuro y la policía? Sí, muy grande, ¿no? Súper grande. Las entradas, o sea, donde está el dinero realmente de la mafia es en las entradas. Y estamos hablando tanto de entradas de puerto, entradas de avión, ¿no? Todo lo que sea entradas del país. Al final son mercaderes, ¿no? Entonces los mercaderes que están trabajando con otra clase de sustancias, pero son mercaderes. Y claro, hay mucha relación. De hecho, en la mafia, cuando tú empiezas a subir las escalas y las escalas y las escalas, la gente mafiosa cuando ves su fisonomía, su cara, dices, ¿en serio? O sea, estamos hablando ya de gente que son como políticos. O sea, pasa de ser el mafioso tatuado, luego el otro que va malo, luego el otro que es de otro país, a ser un tipo que va en un polo, ¿no? Va en un Porsche Cayenne y vive en la sierra. Entonces, ¿y esta gente qué tiene? Pues tiene gente involucrada en aeropuertos y están todos involucrados. O sea, no es que no están todos involucrados, sino que es lo normal que estén involucrados dependiendo de quién seas, ¿no? Ujú. Esto quiero contar una anécdota que, o sea, no es que me haga especial ilusión contar, pero sencillamente quiero darle un poquito más de luz para que veamos que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Que hace poco me enteré por una amiga policía que en el aeropuerto de Torrejón, por ejemplo, a diferencia de, lo que puede ser el aeropuerto de Barajas, son aeropuertos que están como a 15 minutos o 20 minutos de diferencia en coche, no se pide ni el pasaporte, ni se pide digamos, el registro de mercancías, como por ejemplo sí que se hace con los civiles. Ajá. Y yo digo, pues creo que esto no está incentivando que se regule de una forma tanto equitativa como segura, ¿no? Yo veo un poco el tráfico que nos comemos las personas que vamos en aerolíneas convencionales, que, ¿no? que estamos esperando horas a veces, ¿no? para volar, porque hay como muchísimo control, perros y demás, y me cuentan que, por ejemplo, cuando vienen vuelos que a lo mejor vienen, me da igual, de Guinea, del norte de África, vienen de ciertas zonas y que no pasan ese tipo de controles, ¿no? Ajá. Yo digo, ¿quién es la mafia? ¿La que me está contando Alberto o los que me están protegiendo? Ya. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que habría que abrir el cajón, ¿no? Habría que abrir la caja de Pandora, a ver qué hay. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Estaría curioso, ¿verdad? Oye, te quiero preguntar porque no puedo esperar ya a que me hables de tu experiencia en la cárcel. Ajá. ¿Cómo? Porque tú al final, quiero decir, ¿a qué edad llegaste a la cárcel? Creo que entré con 30 años. Entraste con 30 años, o sea que ya tenías bastante mundo Mm. a tus espaldas, pero creo que cuando llegas a la cárcel se te abre un mundo nuevo. Ujú, ¿Cómo ujú. es ese mundo? Sí, yo, como no conocía otro mundo, yo creía que solo estaba esto, ¿no? Realmente yo pensaba que era esto, era el mundo que todos vivíamos y yo tenía mi papel, ¿no? Mi personaje. Cuando entro en la cárcel hay un golpe de realidad, ¿no? De repente, pues bueno, yo coleccionaba relojes, coleccionaba coches, vivía en la playa, ¿no? Y de Sí. repente me veo que lo pierdo todo. De la noche a la mañana lo pierdo todo. Pero ya no ¿Puedes, solo... puedes dimensionar un poco cuánto pierdes para que las personas puedan percibirlo así, ese golpe de realidad? Sí, bueno, pues imagínate, yo ganaba mucho dinero, no solo como seguridad, sino pues en todos los trabajos que hacía ganaba mucho dinero. Trabajaba de escolta para gente que me pagaba mucho dinero. Y no solo eso, tenía una casa en la playa, tenía 3 coches, me gustaban los relojes, coleccionarlos, ¿no? Me gustaba la vida de lujo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y de repente cuando entré a la cárcel, bueno, pues hay un golpe de realidad tan grande que me veo como decir, "Ostras, lo primero que pensé es que he hecho. Luego fue ¿Qué ha pasado, no? decir, no, repasa qué has hecho. Y recuerdo que el segundo día entré en la cárcel, llegó el abogado y nos trajo unos tomos así, habían 5 tomos de 5 años de seguimiento, y me dijo, ponte a leer. Y cuando empecé a leer, o sea, yo creo que la parte de conciencia fue cuando empecé a leer. Esa parte, ¿no? Empecé a leer y dije, o sea, yo he hecho todo esto. Y no solo he hecho todo esto, sino que además hay cosas que están aquí que sabe la policía que he hecho, pero no me han condenado. Pero lo saben. Y entonces fue como, wow. Antes de entrar a la cárcel, quiero decir,
¿Tú te sentías intocable, como en plan, Sí, esto no me va a pasar? sí, 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 totalmente. ¿Consideras que hay muchas personas que se pueden estar sintiendo intocables y por eso siguen haciendo lo que Sí, hacen? sí, totalmente. O sea, yo no pensé jamás que iba a entrar, jamás. De hecho, en mi escala empecé a crecer en una escala en la que conocía a mucha gente muy alta, ¿no? Entonces yo pensaba que esto no me podía pasar. Pero sí, sí, muchos caen por eso. Sí, sí, ese error cae totalmente. Si te dijera sinceramente, incluso piensas en ¿por qué yo? ¿Por qué esto a mí? Y me dices, ¿en serio? ¿Te preguntas eso? Parece que no estés haciendo las cosas para mal, sino para bien, ¿no? O sea, que no solo se pregunta por qué entra a la cárcel el tipo que a lo mejor acumula multas de tráfico, sino también el que realmente tiene papeletas cada día y las va acumulando, ¿verdad? Totalmente, totalmente, totalmente. Yo tenía un montón de papeletas y no me daba cuenta. Era como te las metes en el bolsillo y dices, oye, tío, te va a tocar algún día. Y no te das cuenta, tío, de verdad. ¿Y cómo es ese mundo, no? Porque yo he visto muchas películas de cárcel, Mm. ¿sabes? Me da igual que sean de Clint Eastwood, de Morgan Freeman, me viene ahora mismo Tom Hanks, ¿no? He visto Ajá. unas cuantas películas, Cadena Perpetua, me da lo mismo. Pero, claro, hasta que no estás ahí, imagínate que no sé si es como las películas o qué películas consideras que es Oh, fidedigna. sí. Celda 212, igual. ¿En De hecho, serio? sí, O sea, esa es una película como muy... se ve como muy radical. esa es la cárcel. Igual, como lo ves ahí, sí. De hecho, yo tenía hoy tenía que hacer un taller en la cárcel de Navalcarnero esta tarde, que te iba a invitar. Anda. Te iba a decir, vente y ves la experiencia, pero al final no lo he hecho por tiempo, pero se ha quedado pendiente, así que te invito si te quieres venir el Claro, próximo ah, y vamos 100%. los dos y Me hacemos encantaría. algo. Wow, Sí, me encantaría. Sería una experiencia. sí, sí. Yo doy talleres en la cárcel que son círculos de hombres y le llamo Memento Mori. O sea, que podemos hacer algo chulo cuando Bueno, quieras. pues seguro, me encantaría. ¿Y la cárcel cómo es? Sucia, fría y chunga, tío. Sucia, fría y chunga. Una cosa que me gustó es perfiles psicológicos que tú encuentras en la cárcel, ¿no? Háblanos un poquito de esto, Alberto. Hay de todo, sí, claro. Está el típico tío que tiene 5 multas sin pagar, ¿no? Hacienda le ha jodido y el tipo de repente entra allí y está cojonado, perdido, porque eso es como... El sistema funciona raro, la verdad. Funciona raro, tío. O sea, tú entras y lo primero que te meten es 48 horas aislado. Aislado de todo. Es como... Es un sufrimiento grande, ¿eh? Luego te ponen ahí una especie de duchas tipo Auschwitz. Ujú. Dúchate aquí, ¿no? Y tú de repente dices, tío, o sea, aquí me desnudo delante tuya, ¿no? Te duchas ahí en una ducha fría y lo primero que hacen es que te meten a alguien al lado, ¿no? Para que te ayude a saber cómo hacer las cosas, pero es un preso. Entonces, colchón, no sé qué, no sé cuánto, te abren la celda, o sea, abren el patio y conforme abres el patio te ves a 200 presos allí, cada uno con su trauma, ¿no? Cierran eso y te dicen, apáñate. Entonces ya los propios presos son los que te llevan a tu chabolo, te dicen cómo funciona esto, no tienes que hacer lo otro, pero tú ya estás ahí en la boca del lobo, ya estás ahí con todas las llenas. Las llenas no es una palabra que hayas usado al azar, ¿no? Es una palabra que con la que tú identificas un tipo de perfil psicológico. Mm. Háblanos un poquito de las llenas. Sí, la llena es una persona que le da igual todo, lo ha perdido todo, o sea, no tiene pasta, vive en la cárcel y automáticamente quiere chupar de ti, quiere comer en la carroña. Entonces van buscando, y da igual, o sea, sinceramente da igual si tú estás puesto o no, porque como no están bien de aquí, se van a ir a por ti como sea, te la van a buscar la vida. Las llenas se dedican a ir rascando roña por toda la cárcel, por ejemplo. Yo me las vi un par de veces con 2 o 3 llenas y son personas carne de cañón, personas que a lo mejor llevan 20 años presos y han salido 3 veces en 20 años. Y dices, ¿en serio? O sea, gente que ha estado en 20 cárceles a la vez, ¿no? Combinadas, y de repente ven a esa persona que te digo yo, está ahí por las multas y ya lo hacen su putita. O sea, de repente le dice, oye, mira, si quieres estar aquí y estar vivo, todo lo que te ingresen me lo vas a tener que ingresar a mí. Si compras tabaco, tu tabaco es el mío. Entonces los tienen amenazados. Y eso es la típica llena, lo hueles, lo ves. Eso me gustó muchísimo porque, bueno, antes hemos hablado muy poquito, ¿no? De cierta forma de percibir el mundo, ¿no? Rollo a nivel de espiritualidad. Y a mí me gusta lo que decía Tesla, de ver la realidad en términos de energía, frecuencia y vibración. Mm.
y captas más a la persona por la energía, ¿no? Lo que te Mm, vibran. Eso en la cárcel se multiplica, ¿no? O mm, sea, tú eres capaz de sentir la energía de alguien en función de este tipo es peligroso, este tipo está acojonado, este tipo no le capto. sí, Háblanos un poquito de esto. sí. Yo esto lo tengo natural también. O Ujú. sea, creo que por el propio trabajo, ¿no? Que he hecho durante toda mi vida Claro, y voy te vuelves más andando, sensible, ¿no? A sí, todo esto. sí, voy andando por la calle de repente con mi mujer y de repente hay algo que me pasa por al lado y me giro y veo al tipo de espaldas y digo, uff, o lo hueles, ¿no? Pero en la cárcel se multiplica porque allí, date cuenta que allí no vale voy a llamar a la policía, ¿no? No voy a llamar a la policía por si me pasa algo, no. Ahí el tipo más delgadito que te puedas imaginar te puede apuñalar por la espalda, ya, o sea, sin más, es como otro mundo, entras en otro mundo, aquí ya no existe la policía, ya no existe tocar a nadie, aquí es todo cerrado y es unas normas no escritas. O sea, realmente existen esas normas no escritas, como por ejemplo, no se te ocurra colarte en la cola del café, no se te ocurra sentarte en la silla de que no debes, no se te ocurran muchas cosas. Entonces, cuando tú ves ese tipo de persona, de ese personaje, suelen ser personas que han estado tocadas por la droga, la mayoría. Y llegan a un momento que psicológicamente no llegan a estar muy bien tampoco. Suelen ir armados siempre. Y enseguida cuando tú lo ves, le ves la forma en la que anda, la forma en la que se dirige a las personas. Son personas con las que hay que tener cuidado, porque si esa persona se cruza en tu camino y tú estás ahí para cumplir 3 meses, ¿no? Porque has tenido una tontería y cumples 3 meses, te puede girar la vuelta, te puede llamar al cuadrado. No sé si en el libro hablo del cuadrado, pero te lo cuento aquí rápido. El cuadrado es una zona que existe en todas las cárceles. Es una zona donde las cámaras no llegan y los presos lo saben. Entonces, pues imagínate, Pedro, ¿no? Vas si quieres comprarte tabaco o quieres comprarte una lata de atún y te llega una llena y te dice, oye, ¿por qué no me compras uno? ¿Qué le dirías? Pues yo no lo sé, habría que ver. Me gustaría verme en esa situación. No me gustaría verme en esa situación porque, no lo sé. A mí lo que me gustó es cómo lo hiciste tú en una ocasión que un tipo se te coló en Mm, en la cola del café, ujú, que fuiste educado con él y ujú, le dijiste, mira, verás, aquí hay personas que muy pacientemente como tú ujú, están esperando su turno y claro, creo que es lo mejor para todos y sería un respeto tanto para ellos como para ti ujú. que nos mantuviéramos en el punto en el que hayamos llegado aquí. Sí. ¿No? Es esa parte que tienes que enfrentarte, ¿no? Te enfrentas a la persona y es una parte en que la persona te percibe también, te percibe porque sabe hasta dónde tú también puedes llegar, ¿no? Entonces esa persona en ese momento que te diga, o sea, si quiere tirar para adelante, sabe que tú tirarás para adelante también, hasta el Ujú. final. Pero también es un punto de chispa, ¿verdad? Total, sí, sí. Hay una chispa. Porque si salta la chispa, hostia, caen truenos ahí, ¿no? Claro, yo me lo imagino en un punto, ¿no? Sí, así como de blackmail, de chantaje, en el que yo creo que si tú nunca has sido chantajeado, pues estás jodido, ¿no? Pero yo he de decir que a mí, pues en varios puntos de mi vida me han chantajeado y tú sabes que debes, si tú sigues el chantaje es infinito, nunca Eso va a es, terminar, ¿no? eso es. Entonces, yo lo que veo es lo que tú dices, decir, mira, no sé lo que me va a costar esto, Mm, pero yo estoy dispuesto a llegar hasta el final. eso es. Y transmitirlo pues siempre desde el punto en el que puedas frenar las chispas y no, y digamos como hacer como un juego en el que la persona se sienta validada Muy bien, y muy tú bien. no sencillamente como presionada a querer jugar contra ti, ¿no? Esto, por eso me gusta mucho el arte de la guerra, porque habla precisamente de siempre dejar a la persona una salida, ¿no? Porque acorralar a alguien contra una pared Eso es. es provocarle precisamente que quiera confrontarte, ¿no? Y por eso me gustó, porque creo que hablas de cosas que son como, parece como muy aisladas del mundo, pero creo que realmente en nuestra vida todos tenemos ese tipo de situaciones de Ujú. un punto u otro. Yo te contaba que a lo mejor yo no he estado en la cárcel, no me he enfrentado a ese tipo de situaciones, pero sí que, por ejemplo, me han hecho chantaje, ¿no? Entonces, yo desde mi aprendizaje o mi experiencia, lo que he hecho ha sido no ceder al chantaje. Porque más en el pasado aún, el chantaje me di cuenta de que no terminaba, ¿no? Y Total. era esto, la gente le das un poquito, pero de repente al tiempo te pide un poquito más,
hasta que te das cuenta de que deberías haber dicho que no en el primer momento. Lo has cuadrado. Lo has cuadrado. Te hubieras comportado de puta madre en la cárcel. Lo has cuadrado. Qué bueno, espero que no necesite hacerlo. Porque desde mi opinión, y esto no sé si tú estás de acuerdo, para mí las cárceles no deberían existir, en mi opinión. Hostia. Me lo pregunto ahora, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero a la vez es, hostia, hay mucha gente que está muy mal. Ujú. O sea, yo nunca he visto tanta gente que está mal psicológicamente, ¿no? Claro, pero yo al final no solo me aprendo frasecitas, ¿no? Reflexiono sobre ellas y yo no puedo estar repitiendo constantemente la frase de Jim Rohn: tu vida es como la vida de las 5 personas con las que más tiempo pases, y pretender que un tipo que está neutro, por poner un ejemplo, va a estar de puta madre si le junto con 5 tipos que están jodidos, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Entonces, si yo tengo un tipo neutro y lo llevo con 5 tipos que están jodidos, tengo 6 tipos jodidos, ¿no? De acuerdo. Y entonces pienso, pues creo que una cárcel no va a solucionar nada, ¿no? Y, y una cosa es una cárcel, pero otra muy distinta para mí es una prisión. Entonces, yo o un calabozo, no creo que sea lo mismo. Creo que una prisión, un calabozo, un destierro serían, o sea, circunstancias muy distintas a lo que es la cárcel. Yo creo que un punto, como tú comentabas, que es celda 211, donde te encuentras a gente que está en la tesitura de mostrarte constantemente lo duro que es, aunque él realmente no quiera mostrarse así, pues no va a ayudar a una persona a rehabilitarse con la misma facilidad que podría hacerlo una prisión, o que podría hacerlo un destierro, o que podría hacerlo, pues, cuando digo un destierro, yo me refiero al clásico ostracismo griego, que cogían a las personas democráticamente que consideraban que perjudicaban al resto de la manzana de la cesta de manzanas, y la alejaban, ¿no? Pero lo que no se puede pretender es creer que nosotros vamos a alejar a una persona, la vamos a meter en la cárcel y luego nos va a devolver una florecita. Como pasó con tu caso, ¿no? Que sí que es cierto que, no digo que sea imposible, pero creo que tú tuviste unas circunstancias muy concretas que te han llevado a eso, que tú con el entrenamiento pues forjaste cierta parte de tu carácter que te ayudó a llevarlo de determinada manera, y sobre todo también que te obligó, desde mi perspectiva, a desarrollar una posición de liderazgo hacia otras personas, que eso también te está obligando a comportarte y a leer de un comportamiento, de una serie de comportamientos que van en una dirección muy distinto seguramente a la gente que tú lideres. Totalmente, sí, sí. Entonces desde mi perspectiva, yo sé que no es popular, y yo no he estado en la cárcel, entonces yo estoy hablando sencillamente desde una visión muy, muy externa. Una cárcel no es el mejor camino para mejorar una sociedad. Yo sencillamente pues creo que hay otras vías, como por ejemplo también poner a disposición de la persona a la que tú le has generado el perjuicio. Y si no, pues estaría bien o la prisión o bien estaría el destierro. Pero eso ya me gustaría que hablaras tú un poquito de tu visión. Me gusta, no lo había pensado, la verdad. O sea, no lo había pensado y ahora estabas diciéndolo y reflexionando, oye, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Cuando en la cárcel muchas veces se juntan y, tío, lo que yo he vivido, ¿no? La experiencia es que es difícil que al salir de la cárcel hay gente que se junta y dentro se juntan con más para delinquir más fuera. O sea, es como un networking de poder luego delinquir fuera. Y tiene sentido lo que estás diciendo. No sé si sería la solución o no, pero tiene un sentido muy chulo. Habría que probarlo. Claro, es que yo al final lo que estoy viendo también es que algo que también está pasando en Estados Unidos es que incluso ciertas instituciones se están aprovechando de los presos para hacer beneficio. O sea, tienen a los presos trabajando por, imagínate, 50 centavos la hora. Aquí igual. Aquí también. Sí. Entonces dices, oye, pues que haya más presos, que hago más dinero, ¿no? Entonces, a mí me gusta el concepto follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Y si tú sigues el dinero y sigues el conflicto de interés, lo que te estás dando cuenta es que hay personas que se están aprovechando de que tú cumplas condena. Y yo creo que no deberíamos aprovecharnos de alguien que está cumpliendo una condena. Entonces,
no sé por qué esto no sucede así, pero también veo otras cosas que me hacen reflexionar y me hacen ver por qué las cosas son así. Y y sencillamente, pues desde mi posición lo vería de otra forma. Ujú, tiene sentido, ya te digo, no lo había pensado en ese aspecto. Y es verdad que en la cárcel también hay una parte social en la que se trabaja, se gana dinero, pero imagínate, ¿no? 8 horas ganas igual 300 euros al mes, 200. Es verdad que para mucha gente que no tiene nada, hay gente que está en la cárcel que no tiene literalmente nada. Nada es nada, ¿no? No tienen ni para comprarse una botella de agua, tienen que beberse propio agua, no tienen ni para comprarse papel de váter. Entonces ese pequeño trabajo les ayuda a poder sobrevivir ahí. Pero sí que tiene sentido lo que dices de que la gente ahí se junta y se crían malvas. Eso es verdad. Claro. Y, oye, Alberto, esto me gustaría que me lo comentaras, porque tú eres una persona que llevas con el mundo de la meditación, pues ya mucho tiempo, pero ¿cómo llegas tú a empezar a meditar en la cárcel? Porque, quiero decir, son temas así muy, muy poco convencionales, a hoy día más, Ujú, ¿no? ujú, Y más con el trabajo de personas como María Alonso Puig, que me consta que lo sigues desde hace tiempo. ujú. Pero ¿cómo llegas tú a empezar a meditar en la cárcel o a empezar a hacer prácticas poco convencionales en la cárcel? Esa necesidad de silencio, ¿no? De parar, de no tener tanto ruido. Ujú. Y justo en la cárcel fue cuando tenían como mis partes de... Yo creo que estaba como peleado con el mundo y peleado conmigo mismo, con todo lo que había pasado y necesitaba la necesidad de separarme un poco, ¿no? De tomar perspectivas de fuera. Y eran esos momentos donde en la propia cárcel, pues bueno, buscaba mis rincones, intentaba meditar con lo que sabía, ¿no? O sea, estar en silencio, con los ojos cerrados, intentar calmar la mente. Porque como ya te he dicho, era un tipo que no controlaba sus estados de ira, ¿no? La ira era algo que se me apoderaba y notaba que la sensación de la meditación, la sensación que me daba calmar la mente era muy buena. De hecho, yo la mente la veo como una parte, o sea, mucha gente habla del entrenamiento del cuerpo, del físico y está bien, es una parte, ¿no? Pero la mente hay que entrenarla también, ¿no? Y la mente se entrena, no hay nada mejor que entrenar la mente como lo hacen en el budismo, ¿no? Que son los reyes de la mente, que paran a ver que esos pensamientos no te atrapen, a tomar distancia entre ellos. Sí. Y ahí es donde empecé, hasta el camino hasta ahora que me considero ya como cinturón negro de meditación. Y cómo aprendes? Porque, quiero decir, creo que es la mejor manera de que alguien se pueda introducir en este concepto es que una persona como tú, que en ese momento fue bastante autodidacta, ¿no? Se podría Sí, decir, le explique cómo empezar o cómo sí. aprender. Mira, ahí te lo voy a explicar con la lucha, ¿verdad? Porque tú seguramente lo vamos a Ujú. comprender los dos muy bien y la gente que nos esté escuchando. Es como si te dijera, vamos a luchar. Y tú dices, bueno, pues me meto aquí en el tatami y yo me pongo a luchar. Y te dirá, no, alguien te tiene que enseñar, ¿no? Alguien te tiene que enseñar cómo hacerlo. De hecho, cuando entras ahí, cuando entras en ese mundo, es un mundo muy amplio, ¿no? Es como decirte, cuando estás aquí fuera, vemos el espacio, ¿no? Vemos los planetas o vamos hacia adentro y vemos las células, ¿no? Pues cuando entras ahí dentro es igual, es un planeta enorme y estás perdido. Entonces no es quedarse parado y a ver qué sale ahí, ¿no? Quedarme en blanco, no tiene nada que ver con esto. Entonces, si tú lo primero que les diría sería que aprendieran a las personas, diría, aprender una técnica, ¿no? Guiaros una técnica. Yo en mi caso me he anclado del budismo, no de la religión budista, sino Ujú, de la rama del budismo del Buda que te enseña la meditación. ujú. Cualquier persona que esté realizando la meditación que hago yo tipo zen, la puede utilizar un católico o cualquier otra persona, no tiene nada que Claro. ver. Y cuando tú empiezas a meditar, lo que tienes que hacer es que alguien te enseñe esas técnicas y empezar a trabajarlas. Y a partir de ahí empiezas a subir de cinturón y conforme más horas de entrenamiento tengas, pues cada vez tienes que tener unas herramientas mayores, ¿no? Y mayor ponencia al propio entrenamiento de la meditación. Una vez ya tienes ese entrenamiento que va a ir progresivo, por ejemplo, los cursos de MBSR son buenísimos, que son los de John Kabat-Zinn, a mí me encantan, mi mujer los hace en este caso. Yo llevaba mucho tiempo meditando, cuando hice el curso de John Kabat-Zinn con mi mujer, me saqué el cinturón azul, ¿no? Esto ya es otra cosa, ¿no? Ya parece que empiezas a saber. Y luego ya es ir a un retiro de meditación donde hay una profundización muy grande, ¿no? Ya es como muchas horas, y ahí ya coges una buena técnica para que te perdure durante toda tu vida. Qué bueno. Y bueno, también quiero decir que
seguiste profundizando en esto en la India. Sí. Estuviste aprendiendo y demás. ¿Podrías hablarnos un poquito de esa etapa? Sí, en la India, cuando fui a la India fue un poco aquello que quieres buscar fuera de lo que no tienes dentro, ¿no? Ujú, claro, Acababa de salir de la cárcel, me tiré un montón de tiempo con la pulsera puesta, ¿no? Enfadado con el mundo. claro. Y luego ya empecé a viajar por todo el mundo, India, Filipinas y tal, buscando un poco rituales chamánicos, un poco la espiritualidad desde el desconocimiento, o sea, ¿no? Desde el desconocimiento total. Y en la India aprendí diferentes cosas que luego las fui llevando a cabo, pero nada muy profundo, todo muy superficial, era como que iba divagando, ¿no? Cuando empecé a meditar o considerarme un meditador, ya de decir, oye, estoy meditando, fue cuando ya tomé la firme determinación de sentarme media hora al día todos los días y con la práctica de ello es cuando ya profundicé más. Ese dirías que fue el mayor impacto, ¿verdad? Sencillamente la práctica tuya contigo mismo. Sí, es como aditana, ¿no? En el mundo de la meditación se llama aditana, que es como firme determinación. La firme determinación de que me voy a sentar y no me voy a mover. Y entonces empiezas a pelearte. ¿Y qué errores encuentras cuando alguien quiere empezar en ese proceso? Porque imagino que es una lucha que una persona empieza como a generar contra su propia resistencia. Mm. Es el ego, siempre el ego, ¿no? Porque el ego aparece. Tú cuando te sientas, te lo pondría como tú te sientas y es como si te metieras en el tatami y te enfrentaras con un Pedro que está enfrente que se va a pelear contigo, te está dando de hostias. Entonces, cuando tú más, o sea, lo que tienes dentro sale. Entonces, el Pedro que tienes dentro es el que sale a pelearte, a pegarte. Te quieres mover, no estoy, ¿por qué estoy aquí? Esto no tiene sentido. Estás peleándote con Pedro. Entonces, cuando empiezas a calmar, a calmar, a calmar y con una serie de técnicas, lo primero que tienes que hacer es atención a la respiración, luego atención al cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que nos avisa de todo. Y luego ya profundización de ver los pensamientos. El mayor error que veo a la gente es el ego, el querer sentarme en posición birmana, porque lo hacen los yogis y me voy a quedar ahí y voy a ser guay. No, puedes sentarte perfectamente en una silla, tranquilo, relajado, tómate 10 minutos, pero sé constante, ¿no? Eso es lo que le diría a las personas. Qué potente. Pues muchas gracias. Y otra parte, volviendo al tema de la cárcel, que me gustó muchísimo, porque yo siempre he pensado un poco como tú lo expresaste ahí, como tú lo viviste ahí, y es cómo estar en forma. Y Ajá. tú hablas un poco de cómo ves los cuerpos de los presos cuando su nutrición... Háblanos un poco de la nutrición de los presos y del entrenamiento y de los resultados. La nutrición es, bueno, qué decir, ¿no? Pésima, ¿no? Es como, wow. Yo recuerdo que yo jugaba al Rumi, que es un juego de rumanos, para ganar tabaco y poder cambiarlo por comida. Porque, claro, allí es como Víctor Frank, ¿no? Cambiaba comida igual. Pues te pueden dar de desayuno un bollito de chocolate pequeñito, clásico, un bollito de estos, ¿sabes? ¿No? De los más chungos que Sí, sí, puedas. los ultraprocesados máximos. Máximos. Con un vaso de leche que si tú pones el vaso así, podrías ver, ¿no? A través. Transparente. Transparente. Y es el desayuno. No hay almuerzo, por supuesto, porque estamos en ayunas ahí. Y luego pasas a y la comida, bueno, qué decirte. O sea, si nos fuéramos tú y yo a comer ahora esa comida, dirías, prefiero ayunar, ¿no? Literalmente. Y luego la cena, pues lo mismo. Un día bien, otro día peor y otro día bueno. Me lo puede pasar. Algo así es. Y esa es la comida que hay allí. Entonces yo, claro, yo veía a gente y es muy idílico pensar, ¿no? Yo entrenaba en el gimnasio de la cárcel. Eso no es así. No sé qué en otras cárceles, pero en la que yo estuve en dos. O sea, realmente lo que hay es, tienes una hora a la semana para entrenar. Esa hora es el miércoles a las 10 de la mañana. Pero de normal tú entrenas en el patio. Y en el patio es en una esquina del patio, como te cuento, Pedro, o sea, en una esquina del patio de cemento, alguien ha puesto unas barras que parecen dedominadas, que las pusieron hace 10 años, alguien que pidió poner esas barras. Y hay una barra que parece dominadas y hay una especie de... ¿Cómo se llama esto para hacer flexiones? ¿Fonderas? O sea, Unas fonderas de madera, ¿sí? no, pero bueno, ¿De qué manera? ese es el gimnasio. Entonces tú llegas ahí y hay un tipo que se encarga del gimnasio, de esa esquina, al aire libre. Entonces hay un papel y te dice, ¿te has apuntado? Tú dices, ¿en serio? ¿Pero que hay una tiza aquí que marque esto? Sí, me he apuntado, apúntate. Entonces él se encarga de darte los manuales estos. Y luego también recuerdo de campeonato. Una cuerdecita, ¿no? En un hierro, imagínate un hierro. Entonces le pone una cuerdecita que es el cordón de zapatos
y un cubo que hay cemento. Y con eso, con una barrita pequeñita, de madera, que es la pata de una silla o algo de eso, haces como tríceps, ¿no? Dices, ¿en serio? Pero aún así la gente, varios estaban muy, muy fuertes. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? Y recuerdo a Paco, por ejemplo, que el Paco era de raza gitana, un tío maravilloso que llevaba 20 años preso, se había recorrido todas las cárceles. Y el tipo, tío, era un culturista, tío, pero literal. Pues el típico tío que fumaba, entrenaba y comía lo que comía y tú le decías, ¿qué vas a hacer? Y te decía, a entrenar. Pero no sabían lo que... O sea, tú le dices qué es una dominada y no, ni idea, vamos. Él simplemente, yo, ahí. Dominadas, fondos, flexiones, andar, fumar y poco más. Pero alucinante los cuerpos. Y yo decía, pero no lo entiendo, tío, ¿cómo puede ser? Entonces pensaba que fuera habían entrenado, se habían ciclado algo, pero no, se lleva toda la vida ahí preso. Genética, pero luego hay una parte también que, claro, cuando un tío es un delincuente, por así decirlo, es un delincuente y no se cuida, no entrena ni nada, lo meten en la cárcel, le dicen, ahora solo vas a comer y a entrenar. Su cuerpo cambia. Entonces la gente normalmente que está en la cárcel se pone fuerte y cuando sale se pone débil, porque siguen delinquiendo, ¿entiendes? Claro, es que eso es lo que iba, ¿no? Que vemos ahora mismo, sobre todo en el tema de redes sociales, información, internet, un millón de formas para que estés en forma, ¿no? Cuando realmente te estás dando cuenta que lo más importante es ponerte a ello. Que incluso sin tener ni idea, sin saber lo que es una flexión, sin saber lo que es una dominada, con unos cordones de zapatillas, tipos se pueden poner, como dices tú, como un culturista. Muy fuertes. Y el punto es ese, ¿no? O sea, a mí me encanta realmente el enfocarme en lo básico, la esencia de las cosas, que es el hacerlo. Sí. Hace nada decías, cuando realmente noté un cambio en mi nivel de meditación fue cuando lo hice todos los días 30 minutos. Ujú. Y yo es que estoy convencido de que todo es absolutamente así. O Ajá. sea, quieres ser bueno en la filosofía, lee todos los días 30 minutos. Quieres ser bueno en la historia, lee todos los días 30 minutos. Quieres ser bueno en el entrenamiento, entrena todos los días 30 minutos, ¿no? Y cualquier cosa es al final ponerte y dejar que el interés compuesto haga el resto. Qué bueno el interés compuesto, me gusta, sí, sí, sí. Yo tengo una frase que le digo mucho a mis clientes, le digo, tío, no pienses, ejecuta. Sí. No, es que ejecuta, ya está. No, tu mente, o sea, no hay nadie que te pueda engañar más que tu mente. O sea, ejecuta, ya está. Tú cuando estabas emocionalmente bien querías hacerlo, lo has apuntado ahí, sí, ejecuta. Eso es igual. Qué bueno, Alberto. ¿Y cómo fue tu vida? Que sé que lo hablas justo después, por eso te lo pregunto. Al salir de la cárcel. Ajá. Wow, wow. Fue peor. Fue mucho peor que, o sea, si tuviera que decirte, bueno, ¿cuándo ha sido el momento? El peor ha sido cuando salí de la cárcel. Sí. Porque de repente vivía en un mundo de yuppie, de yo aquí soy el mafioso que tiene pasta y mueve todas estas cosas. De repente no tengo donde caerme muerto, vivo en una ciudad distinta a la mía, tengo una maletita muy pequeña y estoy solo. No sé para dónde ir ni qué hacer. Fue duro, porque yo dormía en tercer grado, entonces por decisión propia tomé la decisión de que quería alejarme de aquella vida, de todas las personas, y no tengo nada en contra de ellas, ellas no me han hecho nada, simplemente me quería alejar de ese tipo de vida. Y con la tentación de volver también, ¿no? Por el tema Claro, económico, sobre todo. claro, continuamente. No tengo dónde caerme muerto, tengo las monedas justas para el Mercadona, compraba mortadela, me llega, mortadela justamente no, lo que fuera, ¿no? Me llega, no me llega, sí, ¿no? O sea, y solo, ¿no? En esa soledad, ya no quería trabajar más en la noche, no quería acudir, no sé, estaba como herido profundamente. Y fíjate que toda la gente que estaba a mi alrededor, pues no sabía por qué yo tenía ese dolor, ¿no? Porque ahora Alberto huye de nosotros. Y simplemente porque no quería volver a ejercer violencia con nada, ni quería saber de ese mundo, simplemente eso. Fue duro, tío. Fue duro porque me tocó muchas noches, me quedé a vivir en casa de alguien que ni conocía, o sea, con la maletita, eso sí que era vivir austeramente, austeramente, ¿eh? Y fue duro esa parte, la verdad. Ujú. Fue dura. ¿Y cuándo consideras que encontraste ese punto de inflexión que te dijo, wow, ha valido el esfuerzo haberme mantenido al margen del mundo de la noche? Sí, cuando empecé a tener pequeñas amistades que no tenían nada que ver con las amistades que tenía antes, y entonces veía que no había esa serie de problemas en los que tenía, o sea, lo que te decía antes, ¿no?
oye, aquí no tengo que ser una persona que tenga que imponer nada, ni tenga que ser una persona que tenga que pelearme con nadie, ni tenga que estar huyendo de nada, ¿no? Me flipaba esa parte de, hostia, hay otro mundo, hay otra vida, yo no quiero volver a aquello. Pero de repente la falta de dinero te decía, voy, vuelvo, no vuelvo, vengo. Y poco a poco la vida misma se mostró por una serie de circunstancias. Acabé en una cochera, una medio cochera viviendo, que eso fue mi propio refugio gimnasio, sin darme cuenta. Y de repente aparecieron allí dos chavales que, oye, aquí te veo que sales corriendo y vuelves. ¿Aquí sois entrenadores personales o algo? No, pero yo te doy clases. Hasta ahora. Hasta ahora. Eso me parece súper potente. Y por ello también hay una cosa que no hemos hablado, porque al final la he dado como demasiado por sentada, que a lo mejor no debería ser así, y es la influencia que ha tenido el estoicismo en todo este viaje desde que lo conoces hasta hoy. Wow, muchísima. O sea, yo me anclo mucho en el estoicismo. Como te digo, no tenía esa figura de valores o que quisiera yo imitar, ¿no? O decir, joder, yo me anclaría en esta persona, en cómo piensa. Tuve muchos mentores en mi vida y me han ayudado muchísimo, sobre todo la disciplina, con el coraje, muchísimo, porque ellos eran auténticos guerreros. Pero también es verdad que tenían cosas que a mí no me gustaban. Entonces, cuando conozco el estoicismo, veo un ancla, veo una forma donde dirigir a los valores de lo que es realmente para mí un hombre. Entonces, cuando yo leía a Marco Aurelio, yo decía, wow, o sea, ¿te imaginas que este señor fuera mi abuelo o mi padre? Wow, ¿cómo se comportaría? Entonces siempre me preguntaba, ¿qué piensa esta persona de esto? ¿Qué piensa de aquello? Me estaba dando cuenta que tenía muchos errores, que yo tenía que cambiar la forma de ver el mundo y cambiaría mi forma de ser. Y leyéndolos leyéndolos me anclo como un hombre siempre. ¿Cómo pensaría este? ¿Cómo pensaría el otro? Y me he hecho mi propia faceta de lo que es para mí un hombre con estoicismo. Para mí el estoicismo es muy importante en mi vida. Y me gustaría que nos comentaras qué, qué resúmenes o qué aprendizajes te gustaría compartirles, sé que es algo muy complejo, a ese Alberto que hubiera necesitado saber lo que sabe el Alberto de ahora, a nivel de toda todas estas herramientas que has recopilado. Qué buena esa pregunta, muy buena, ¿eh? Wow. Puedes cambiar y reescribir tu vida siempre que quieras. O sea, todo el dolor que puedas tener, tanto física como mental, es una cosa tuya, es tu responsabilidad. El cuerpo somatiza todos esos dolores. Le diría, pégate a las personas que creas que tienen ese poder bonito, personas buenas, y reescribe tu vida. O sea, créate este personaje que quieras crearte, ¿no? ¿En quién te gustaría convertirte en 20 años? Y crea ese personaje, créalo, escríbelo. ¿Cómo quieres ser? Así, 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 así. Y compórtate fiel a esos principios y ten palabra, ejerce palabra sobre ti mismo y llegarás a eso. Uh-huh. Qué bueno. Y Alberto, has escrito ahora otro libro que es Uh-huh. Disciplina Espiritual. ¿Te gustaría hablar un poco de él? Genial. Este libro, el primero trata desde mi infancia hasta que entro en la cárcel, donde hablo sobre estoicismo, sobre mi vida y le doy pasajes de estoicismo que pueden ser como esa parte de, bueno, esto me pasó a mí y esto en estoicismo es lo que aprendí, ¿no? Disciplina espiritual es otra historia. Eso es como desde la cárcel hasta el día de hoy, en quién me he convertido y cómo lo he conseguido y sobre todo trata de todos los pasos para ser disciplinado, pero desde el amor, desde la parte de, oye, tengo palabras sobre mí mismo, sé quién soy, sé a dónde me dirijo y lo hago porque lo tengo que hacer, porque he decidido que lo quiero hacer. Y todos los pasos para llegar hasta tener esa disciplina, ¿no? Esa disciplina que nos han enseñado muchas veces mal. Ha salido hace un par de semanas y aquí lo tenemos. Es este libro. Uh-huh. Salgo aquí meditando porque es una de las partes fundamentales en las que me apoyo, que es la meditación. En el estoicismo me apoyo en los valores y en la meditación con el budismo me apoyo en el entrenamiento de la mente. Qué bueno. Pues me gustaría que dejaras un mensaje o una idea que quisieras compartir con la audiencia para despedirnos. Un mensaje. Bueno, lo de siempre, ¿no? Pensar que el entrenamiento del cuerpo es muy importante y todo lo que tenga que ver con el físico es importante, pero si esta no la tienes bien, si emocionalmente no te controlas, no te va a funcionar de nada. O sea, trabajar la mente para luego trabajar el físico, creo que estaría en ese orden, sería especial. Y antes de irnos, tengo un regalo para ti. Qué bueno. Te voy a regalar
Una pluma de águila, tío. Qué bueno. ¿Qué quiere decir que representa? La pluma de águila representa... nosotros hacemos círculos de hombres. El primero fue Hombres en la lucha. El segundo, Forjados en la adversidad. Y el tercero se llama El clan de las águilas. Así que estás invitado, si te apetece venirte, al círculo de hombres. Y el clan de las águilas representa la energía yin, la energía femenina incrustada en la energía masculina. Y se suele dar a los hombres como un signo de ver las cosas desde la altura. Qué bueno, de desapegarse, ¿no? Un poco y como has comentado antes, vernos a través de la idea de que tenemos, o sea, lo que vemos de nosotros en lugar de la idea que tenemos de nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué guay, qué guay. Pues me lo tomo como un gran regalo y por supuesto que participaré. Gracias, tío. Ha sido genial estar aquí un ratito contigo y conocer tu historia ya no solo por escrito, sino Sí. un poco escuchada. Para mí un placer, de verdad. Y más, para mí eres un referente en estoicismo y estar aquí es como un orgullo, tío. Bueno, pues el placer es totalmente mío y de verdad que una vez más animo a la audiencia a que le dé una oportunidad porque es muy bello. La palabra que yo identifico es bello porque si lo lees como a nivel superficial, pues te vas a llevar un montón de ideas muy positivas, pero si tratas de empatizar un poco con la persona que lo escribe, pues es bello porque ves con un tipo que trasciende el ego y te cuenta vivencias muy personales, ¿no? Entonces Sí. es muy bonito, me ha gustado mucho. Pues gracias, tío, de verdad, de corazón. Gracias. Un gusto. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.